Ya todos me conocen. Hoy soy el doctor Gagiola. Estoy recién desempacado hoy en la mañana, llegando de este lugar horrible que es Mérida, a un clima espantoso, una ciudad sucia y demás. Entonces, la verdad es que me costó trabajo regresar, pero con la emoción de venir a platicar con ustedes de un tema que está teniendo mucha ebullición y que sin lugar a dudas creo que estamos en un momento coyuntural de la medicina, no nada más de la gastroenterología o de la cirugía. Eh, esto, ¿por qué un cirujano hoy les viene a hablar sobre microbiota y microbioma y todos estos cepas probióticos y demás? Hace unas semanas, con los residentes de cirugía, estábamos tratando de actualizar los temas y diciendo, a ver, vamos a ver cómo está el choque séptico o pancreatitis. Y resulta pues que nos encontramos también ahí metidos temas, el papel de la microbiota intestinal en la sepsis. Ah, caray. La microbiota intestinal, los ácidos grasos en pacientes críticos, disbiosis y la progresión de pancreatitis aguda. Ah, caray, o sea, esos eran temas de medicina interna, ahora son de cirugía y eran de gastro, ya es una sesión. Entonces quiere decir que esto nos está envolviendo como una gran ola y nos está comiendo. Si no nos ponemos abusados, nos va a llevar como el tsunami. Perdón. No nada más en lo de la terapia, lo más sencillo, colecistitis aguda, apendicitis aguda y el microbioma, que por cierto no hay muchos estudios realizados. ¿Qué hay de la barrera mucosa biliar y el microbioma? Entonces, es un tema de cirugía, es un tema de gastroenterología, es un tema de medicina en general. Luego llegan los muchachos de los laboratorios, y, doctor, le traemos el librito de Roma 4, que con la colitis y los síndromes funcionales, y vuelve a darle la microbiota intestinal y el síndrome de intestino irritable. Hace unas semanas estuvimos platicando también en un foro como este sobre esta evolución de la famosa colitis nerviosa, que ahora ya es intestino irritable y se convierte en un trastorno de la interacción intestino-cerebro de acuerdo a estos nuevos criterios, pero a fin de cuentas estamos hablando de un síndrome de disbiosis intestinal. Ah, caray, dale duro y dale con la disbiosis intestinal. Exacto. Así nos quedamos. O sea, ¿cómo? Ok, no voy a tratar de hacer hoyo o poner el dedo en la llaga con algo que a lo mejor ya se habló, pero sí es importante lo que me pidieron algunas personas para venir a platicar con ustedes es a ver si yo les podía transmitir la forma en que yo entiendo a la microbiota, a modo de que sea asequible a ustedes y podamos ser partícipes de este nuevo movimiento, ¿sí? De esta nueva, no les quiero decir moda, porque si no la moda pasa un día y se va, ¿no? El que no entiende, se muere, ¿no? Ok. Algo muy importante es que nuestra filosofía, nuestras escuelas de medicina nos enseñaron a ver al hombre como un individuo, esta teoría individualista, inclusive religiosa, somos el hombre y somos hijos de un Dios que nos hizo a imagen y semejanza, y con todo respeto y respetuosamente les digo a veces, híjole, lástima que se perdieron los capítulos del microbioma en la transcripción de la Biblia, porque no viene en qué momento se perdió esto. Pero finalmente, decimos, somos seres pluricelulares que tenemos convivencia con el entorno,
microbiano. Y entonces hoy ya no somos individuos. Hay un ejemplo muy bonito en el cual decían que el humano es como los arrecifes, a propósito de la península de Yucatán, que están colonizados, y cuando vemos, ¡ay, el coral! Sí, ese coral o ese arrecife no es un coral, es toda una gran comunidad, vamos a decirle, hermosa, de corales, algas, peces, la piedra, y así funciona. En el momento que este coral se le cambian la temperatura, la luz, se empieza a morir y a descomponer una parte, y adiós coral, completito se va. Entendamos que el 90% de las células que componen el cuerpo humano son bacterias. ¿Cómo? Pues sí. Tenemos nuestras células eucarióticas, pero las procarióticas nos rebasan. Somos organismos híbridos. Hoy este microbioma, que es toda la carga genética y lo que sabemos genéticamente de las bacterias, nos rebasa. El proyecto de genoma humano no es chiquitito contra el proyecto del microbioma, ¿sí? Quizás si cambiamos esta mentalidad y decimos, hoy nos tenemos que entender como holobiontes. ¿Qué es este holobionte? Esta estructura, somos la carcasa que traemos cargando a millones de microorganismos. El 99% de los gérmenes o de los géneros identificados en el mundo, en la Tierra, el 70% se encuentra en la microbiota. Bloqueé la canción, perdón. De estos, los firmicutes y los bacteroidetes. Vamos a tratar de no trastabillarnos con los nombres, pero bueno, estos son los obligados para mencionarlos. Y la proporción de bacterias anaeróbicas o anaerobias contra las facultativas anaerobias son del 3:1. Entonces, la mayor parte de ellas son anaerobias y por eso ha habido mucho más dificultad para poderlas identificar. Ahora, con las nuevas técnicas genéticas, estamos entendiendo cosas diferentes. Este es nuestro ecosistema microbiano, rápidamente. Las gram negativas, los bacteroidetes, y yo he tomado un poquito de mnemotecnia al hablar sobre los firmicutes, en esta F que cruza para decir, bueno, si es firmicute, pues los gram positivos, ¿no? Una cosa simple, ¿no? A lo mejor a alguien le funciona, a lo mejor a alguien tiene otra de mejor. Y de estos firmicutes, bueno, pues tenemos el Clostridium, tenemos lactobacillus, y de los bacteroidetes, pues viejas conocidas, que no necesariamente son patógenas, ¿sí? Ni el Clostridium difficile es patógeno, ¿sí? Es un cuate que anda ahí navegando y de repente se le dan las condiciones y se vuelve el patán, dice, ahora es cuando, ¿sí? Pero no es patógeno. Entonces, tenemos que entender a esta microbiota como un órgano completo, un órgano real, con funciones, con estructura, que consume, gasta energía, etc. Y algo muy importante que es esta microbiota en nuestro organismo, es parte de la barrera contra los microbios no comensales o contra los microbios exógenos. Esto pues, es historia antigua. A veces es curioso escuchar a los productores de yogurts actualmente, llévese yogurt adicionado con probióticos, cuando toda la historia de los probióticos,
bueno, no la descubre, de hecho hay un artículo muy bonito que dicen que él fue el que se puso el saco y la capa para recibir el premio y fue un ruso el que realmente descubrió a estos probióticos. Sin embargo, el doctor Eli Metnikov, quien trabajó y fue a pedirle asilo al doctor Pasteur para trabajar con él en Francia, en el Instituto Pasteur, fue quien descubrió o se dio cuenta que en el Cáucaso había una comunidad muy sana, pero muy longeva. Y le buscó por todos lados si el agua, si la actividad, si qué comía, hasta que dio con que una de las costumbres para conservar la leche era fermentarla con los búlgaros, con esos animalitos chiquitos blancos que a mucha gente dicen que le da tututu verlos. Bueno, esos que fermentan y que por ahí hay algunos artículos que dicen, nada más tienen 2 probióticos, Lactobacillus bulgaris y otro. No, tienen 31 cepas de probióticos, ¿sí? Es el probiótico o es el consorcio de probióticos más grande, más importante y más barato. Obviamente desde el punto de vista comercial, pues no conviene. Y esto ha ido evolucionando conforme los años hasta el día de hoy. Ha habido cambios en los conceptos y en las definiciones de los probióticos, de los prebióticos y hoy de los farmabióticos. Ok, es muy importante asentar que los probióticos vienen de cepas bacterianas humanas, esto es, de bacterias comensales, y que tienen un papel importante en la salud humana. Entonces entendemos que estos humanos estamos funcionando como unos superorganismos que se suman, ¿sí?, los componentes eucarióticos y procarióticos individuales y se potencian. Este componente procariótico, aquí decimos manipular, bueno, se puede afectar de 1000 maneras. Con la ensalada que se están comiendo, con el estrés de haber llegado, con el cafecito de hace rato, o bueno, con la aspirina, el AINE que se están tomando, o el antibiótico, porque como estuvo muy feo el frío, seguramente alguno se agripó y está tomando antibiótico. Aquí vamos por primera vez las definiciones de probióticos y prebióticos. Decimos que han evolucionado, vamos a ver, les dejamos, no sé si les tocó, no sé, Pati, unas hojitas con un glosario. Si no, ahorita se los van a entregar. Pati, ¿estarán las hojitas del glosario? Bueno, entonces, importante, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Ok, esto ya van a decir, ay doctor, eso ya no lo sabemos, ya nos lo dijo la doctora que vino hace un mes y el otro que vino hace 3 meses. Ok, el problema está que seguimos estando muy escépticos. Son suplementos alimenticios, son polvitos, es yogurt. Oiga doctor, yo ya me tomo el Yakult, ya con eso estamos del otro lado, ¿no? Entonces, aquí les puse la entrada al cenote de Shkahum, que es un cenote precioso, pero tal cual hay que sumergirse en toda esta información para llegar a un lugar realmente espectacular. Y pasar de este escepticismo que sitúa a los probióticos como una situación alternativa, como una situación de salud humana, homeopatía, acupuntura, y no porque tengan nada malo, pero finalmente no ocupan este sitio. Y consideran en serio a la investigación probiótica que se ha hecho por más de 100 años, pues como realmente historias apócrifas, cuentos, leyendas, mitos, ¿no? La verdad es que ojalá la tarde de hoy pudiéramos salir un poco más convencidos con lo que vamos a presentar adelante, de la importancia que está teniendo hoy
la microbiota y conocerla. Ojalá que les pase, decía este autor, como a Saulo de Tarso, que les llegue la iluminación y sea mi voz la que los convenza, ¿no? Entonces, tengamos un camino a Damasco y podamos salir entendiendo un poco lo que es los probióticos, los prebióticos, los farmabióticos. Fíjense que escogí este artículo sensacional que va a salir publicado, creo que la próxima semana. Ahora sí, chocantemente lo puedo decir, porque está en los artículos por publicarse, sobre la interacción del microbioma intestinal y la enfermedad cardiovascular. O sea, a ver, noticia para los cardiólogos, para los anestesiólogos, para los internistas, para todos los demás que no se dedican específicamente a la gastro. ¿Tiene que ver la microbiota con las enfermedades cardiovasculares? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Sí? Se han hecho muchos estudios, estas son las enfermedades, los accidentes vasculares, enfermedades cardiovasculares más importantes, la aterosclerosis, hipertensión, la fibrosis miocardica, etcétera, que se asocian a una alta morbimortalidad. Se han estudiado y se han hecho asociaciones con el hábito de fumar, los malos hábitos alimenticios, la obesidad, diabetes, etcétera. Sin embargo, no se pueden explicar todos los incidentes que se dan en las enfermedades cardiovasculares. Hoy hay ya evidencia acumulada sobre que el microbioma intestinal y sus metabolitos, dos grupos muy importantes de ellos que vamos a estar mencionando, tienen un papel fundamental en el inicio y la progresión de la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Pero ¿qué no éramos que cardiólogos, gastroenterólogos? ¿Cómo está la situación? O sea, aquí tenemos que volver a voltear y por eso decía, es un punto de inflexión en la historia de la medicina, esto que está pasando con el microbioma, en el cual creo que nos tenemos que replantear las enfermedades. Estos metabolitos del microbioma, los más importantes, incluyen el N-óxido de trimetilamina y los ácidos grasos de cadena corta. Aquí sus siglas en inglés. Sabemos, por estos estudios que se han hecho, que el N-óxido de trimetilamina, los cardiólogos o los internistas que estén por aquí sabrán que es un factor de predicción de riesgo cardiovascular y que finalmente ya se está utilizando como tal. Y contrariamente, el otro lado de la moneda, los ácidos grasos de cadena corta son beneficiosos para el control de la presión arterial. Estudios clínicos controlados nos dicen que la microbiota y los metabolitos desempeñan un papel muy importante en esta aparición y riesgo. Y aquí el enfoque es lo nuevo, lo candente, lo emergente, las terapias dirigidas a la microbiota intestinal para poder tratar las enfermedades cardiovasculares. O sea, ya vamos los gastroenterólogos a tratar la hipertensión, la arteriosclerosis, la enfermedad coronaria, etcétera. ¿De qué manera? Indirecta, yéndonos a la génesis del problema. Los ácidos de cadena corta son los más importantes, el acetato, el propionato y la estrella, el butirato. Se producen en el tracto gastrointestinal, van por la vena porta al hígado y son secundarios a la ingesta de fibra dietética, produce los ácidos de cadena corta por
la microbiota. Nosotros no podemos producirlos, los produce la microbiota. Y se ha visto, bueno, que son saludables. Nuevamente, ahora sí como partido de fútbol, del otro lado, otra vez, el malo de la película se correlaciona con aterosclerosis, ¿sí? Este metabolito, así como los ácidos de cadena corta, se generan por comerse una deliciosa ensalada, el otro metabolito lo produce la microbiota por comer carne, huevo y altas dosis de proteínas. Dirían los cardiólogos, claro, lo que no debe comer el paciente cardiópata, ¿no? Induce disfunción endotelial a través de estos mediadores, afecta y provoca arteriosclerosis coronaria en la enfermedad renal, está asociado con accidente cerebrovascular. Todo esto, este amiguito, el N-oxidotrimetilamina, eso sí es muy bueno para mejorar la función de las plaquetas. Entonces, pues hay mayor trombosis, ¿no? Se lo debemos agradecer. Algo que aquí los puse con amarillo y es muy importante porque no lo sabíamos, pero fíjense que es un punto clave para entender y para darse cuenta de que es la microbiota la que produce los trastornos cardiovasculares. ¿Qué dice? La trombosis causada por la hiperactividad plaquetaria potencial es un rasgo transmisible en el trasplante fecal. Esto es, le trasplantan flora fecal o microbiota fecal una persona que tiene esto a otro, la microbiota, y provoca el cuadro cardiovascular. Ahorita lo voy a repetir con otra cosa. Se ve que estos son los filos y las cepas que se encuentran más frecuentemente en modelos animales con infarto agudo al miocardio. Ya los estamos logrando identificar. O sea, aquí una cosa va de la mano. Ya nos dimos cuenta que algo está en la microbiota causando esto. Ahora, ¿cuáles son? Sorpresa, aquí están. Entonces, esto nos da pauta para pensar en cómo los podemos atacar o modificar. Por eso decíamos que íbamos a hablar sobre la manipulación o la homeostasis intestinal. Fíjense, por otro lado, los lactobacilos, que son de los lados de los buenos, de los técnicos y no de los rudos, ¿sí? Disminuye el tamaño del infarto. O sea, los cardiólogos que no pensaban en nada en relación sobre los probióticos, ahora podemos darnos cuenta que tiene un efecto no solamente gastrointestinal, ya no va a estar tan infladito de la panza, ya no le va a dar diarrea, no, tiene una aplicación mucho más allá y solamente hoy voy a tocar este tema. La verdad es que quería hablar sobre todos los trastornos neurológicos y psiquiátricos asociados al microbioma. Y yo creo que nos podemos estar aquí 5 horas. Pero esto me pareció sensacional porque aborda muchos temas que estamos al día con día. ¿Qué sucede? Que la vancomicina seguramente está afectando a estas cepas. Y entonces nos está ayudando a reducir el problema, junto con
la reforestación o con la restauración de la microbiota intestinal con lactobacilos. Cuando encontramos hipertensión, estos son las cepas que encontramos en sujetos que fueron del estudio aleatorizado ciego, sanos como controles, y tenían aquí es muy importante, son muy ricos en estos microbios, en estos cepas. O sea, hay una gran variedad y una gran diversidad, que estos son temas fundamentales. Y por el contrario, encontraron que cuando había estos, eran pacientes hipertensos. ¿Es importante hasta para los ginecólogos? Sí. Fíjense, cuando tenemos mamás que están comiendo lo suficiente para producir grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, la presión arterial baja. Oh, caray, o sea, podemos con la dieta manipular la microbiota y evitar que la paciente tenga preeclampsia o eclampsia, sí. Y esto y lo otro también, bueno, que podemos suplementar o adicionar con probióticos para mantener nuestra flora intestinal. Voy a brincar esto porque además todo está muy cargado. Ok, hay asociación con la fibrilación auricular. Nuevamente surge este reactivo, este producto del metabolismo de la microbiota, y aumenta la susceptibilidad en la fibrilación auricular al regular los nervios autónomos cardíacos. Y es un reactante proinflamatorio. En la fibrosis miocárdica, que es una etapa final de muchas patologías del corazón, hay asociación nuevamente de este reactante o de este metabolito de la microbiota. Así que los productos de esto, por comer mucha carne, huevo y proteínas, los digieren. No es que sean malos el huevo y la carne, sino que finalmente estos son los metabolitos. Entonces, los nuevos posibles targets, los nuevos posibles objetivos terapéuticos para los cardiólogos, para los internistas, para los gastroenterólogos y por supuesto para los cirujanos, es la manipulación de la microbiota, teniendo en cuenta que la podemos manipular. Estos son bacterias específicas que contribuyen, ¿sí? Los Clostridiums, que no son malos, es más, gracias a estos, el difficile no crece. Aquí la que es una verdadera amenaza es la salmonela, y uno muy importante, la Salmonella typhimurium, que lastima por completo todas estas cepas, hace un gran hueco y deja solito al Clostridium difficile para que haga de las suyas. Entonces, importante la detección de bacterias. El nuevo enfoque para la terapéutica sería, fíjense, antibióticos de espectro. Ah, caray, no fue teclazo, no me equivoqué, no es de amplio espectro. Tenemos que modificar y pedirle a los laboratorios que por favor regresemos a medicamentos más específico, si no nos estamos llevando a los buenos, a los malos y a los que estaban pasando por ahí. Y nos estamos poniendo en la torre. Sabemos que los niños que se les dio antibiótico en las primeras etapas de su vida y no se les repuso la microbiota, hoy son los diabéticos, ¿sí?
y los que van a tener grandes problemas metabólicos. ¿Por qué? Porque se acabó con su flora intestinal, su microbiota. Aquí surge un nuevo antibiótico que no es, bueno, no es viejo, nuevo en este aspecto, ya es un viejo conocido, la minociclina. Fíjense, aumentando la diversidad del microbioma intestinal, reduce los firmicutes que nos están dando estos otros problemas y de alguna manera nos va a ayudar al desequilibrio de la flora intestinal o de la microbiota, disminuyendo la presión arterial. Ahora resulta que un antibiótico nos va a ayudar contra todo esto. Perdón, ¿quiere tomar foto? Ya, okay. Muy bien. Entonces decíamos, es muy importante el uso de probióticos. ¿Cuáles? Bueno, aquí hay dos estudios que han sido evaluados con Saccharomyces boulardii y con Lactobacillus. El estudio no especifica cuál de todos los lactobacillus. Y aquí es algo importante, como vamos a ver más adelante. Decíamos para los defensores, yo creo que tendríamos que llegar al punto medio del trasplante de microbiota fecal. Ya decíamos que puede alterar la coagulabilidad y aumentar la trombocitosis y la trombosis. Se ha visto, además de que es un trasplante y tiene todos los asegúnes de un órgano trasplantado, que pues le estamos trasplantando también, posiblemente si es susceptible, hipertensión con la microbiota que le estamos pasando. O sea, ¿quién provoca la hipertensión? La microbiota. ¿Quién provoca o quién causa la trombosis y este tipo de alteraciones? La microbiota. Entonces somos una carcasa con una gran maquinaria de animalitos que no nos hemos dado cuenta que están ahí y que le hemos atribuido una gran cantidad de capacidades a nuestro organismo que no son de nuestro organismo. Aquí el 3,3-dimetil-1-butanol, con siglas DMB, tiene un particular interés para el tratamiento y puede ser el candidato ideal para tratar la aterosclerosis, dado que no mata a las bacterias intestinales y tampoco produce una resistencia bacteriana. Y decíamos, obviamente, si va contra el efecto profibrosis, proinflamatorio, va contra todas estas bacterias que producen el N-O-trimetilamino. Conclusiones de esta parte de la charla es, bueno, la microbiota intestinal, la microbiota intestinal y sus metabolitos, en especial juegan un papel muy importante en el desarrollo y progreso de las enfermedades cardiovasculares. Las nuevas terapéuticas contra no solo síndrome de intestino irritable, que ha sido el gran iceberg de la medicina, en el cual fue el trastorno funcional por excelencia y con el cual empezamos a estudiar la microbiota, el estreñimiento, la diarrea, la distensión, la microbiota productora de gas, etcétera. No, tenemos que ver ahora que hay otras áreas en las cuales la microbiota y la manipulación de ella son la piedra angular. El uso de probióticos, que son las fibras, los probióticos, los agentes vivos, se está manipulando ya al reino de la arquea, también para ayudarnos a trabajar estos antibióticos en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Aquí al final dejo una cosa muy importante que decimos que, bueno, que tenía que ver con también con el trasplante de materia fecal,
es que se trasplanta materia fecal de un individuo sano, entre comillas. Sin embargo, sabemos que la microbiota intestinal es distinta y puede ser, yo puedo estar sano y ser mi microbiota muy distinta a una gente sana de Yucatán, por completo. Y quizás si le trasplantamos mi materia fecal al Yucatán, al yucateco, pues lo matamos, ¿no? Se une en el cenote, ¿no? Algo que es importante, y pongo esta paleta porque esto sí estoy convencido, ya lo verán ustedes algún día. Todo este embrollo de los probióticos, la microbiota y el tratamiento está en pañales. Estamos dando tratamientos como cuando damos tratamiento antibiótico empírico. ¿Por qué? Pues porque no tenemos aún, por lo menos en México, los estudios necesarios para saber cuál es el tipo de disbiosis que tenemos. Yo les he platicado a los pacientes y sobre todo a los muchachos de los laboratorios que llegan con N cantidad de probióticos, les digo, realmente es impresionante darse cuenta que hoy las enfermedades que conocemos son grupos de síntomas de diferentes disbiosis. Esto es, la diabetes mellitus tipo, la que usted quiera, está caracterizada por hipoglucemia, por intolerancia, por poliuria, por polifagia. Okay, esos son los síntomas que nos está dando la alteración a nivel de microbiota. Y bueno, nosotros le pusimos un nombre. Aquí está un testigo. Presión arterial alta, cefalea, todos los síntomas del cuadro sintomático para una disbiosis que nos da un cuadro que lo llamamos enfermedad cardiovascular y le podemos poner nombre y apellido: infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, arteriosclerosis. Esos son las disbiosis. Si hoy nos pusiéramos a voltear el mapa de las enfermedades y regresar a aquellos cuadros o aquellos ejercicios que hacíamos en la escuela sindromáticos, quizá podríamos regresar a decir, a ver, ahora no solamente son sindromáticos, sino son, a ver, ¿qué cuadro disbiótico nos estamos enfrentando? Y entonces, seguramente, vamos a empezar a tratar a la diabetes, a tratar de corregir su disbiosis. Al paciente que tiene hipertiroidismo, también, ¿sí? Con su disbiosis, ¿sí? ¿A poco la flora intestinal, la microbiota intestinal es tan importante? Importantísima, fundamental, ¿sí? O sea, ya le dijimos, el 90% de las células son microbiota. Todo lo demás es adorno. Es más, yo le he dicho a alguna persona que es muy ferviente, muy devota, yo creo que en el momento que la microbiota se muere, es cuando el alma se desprende. ¿Sí? O sea, es lo que nos está jalando, es lo que nos está haciendo funcionar. ¿Sí? Y si leemos la influencia de la microbiota en el sentir y en el pensar, decimos en gastroenterología, es que nuestros pacientes son muy psiquiátricos. Híjole, ya los torcimos. No es cierto. Esta microbiota está causando trastornos de ansiedad, de depresión, de concentración, de inquietud, de insomnio. O sea, el paciente no era loquito. Fue la microbiota la que lo hizo así. Así era como la mula no era arisca, ¿no? Los palos le hicieron aquí, el hombre no era loquito, la microbiota lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué este cuadrito? Va a llegar muy pronto la evaluación de la materia fecal o de alguna muestra para saber qué tipo de disbiosis tenemos. En Europa ya hay 3 o 4 patrones. Uno muy fácil que se llama GMAP, que lo hace un laboratorio noruego.
se manda la muestra y al cabo de 3, 4 semanas nos dicen, usted tiene esta disbiosis. Ok, es una cosa maravillosa. Vamos a poder no darles nada más lactobacilos, bifidobacterias, otro bacilo, como le queramos llamar en nombres y apellidos, y apellidos del apellido, al tanteo, sino vamos a saber, el señor de allá de la esquina tiene esta disbiosis. Ok, le voy a dar este. Es darle a cloranfenicol a alguien que tiene amibas. No, es que el cuadro me parecía que era, pues no se le va a quitar la molestia. ¿Sí? Y de eso, el ceftriaxona a alguien que tiene lombrices, pues no le va a pegar. ¿Sí? Habrá alguno que por rebosamiento, híjole, pues lo apacigüe, pero no necesariamente. Y esto es porque yo sí creo que vamos a llegar un día, así como a la Comex, que esto es la paleta de la Comex, para decir, quiero azul 132, ¿no? Que nos digan, ok, su disbiosis es la 132. Ok, por favor, me da mi vasito para disbiosis 132, y así como la pintura va a caer las cepas. ¿Ustedes creen que esto es ciencia ficción? No lo es. Hay un banco de probióticos que tiene miles de cepas y que solamente hay que pedirlas. ¿Sí? Ayer me estaba tomando un café en el Starbucks de Mérida, le tomé una foto y nada más que ya no la pude subir, pero es exactamente eso. ¿Cómo la quiere? ¿Con leche deslactosada, light, entera, café de café de aquel, cuál tostado, con crema, sin crema? ¿No? Esto, ahora sí que acuérdense, esto va a suceder. ¿Sí? Esto va a pasar. Para cerrar la plática, voy a repetir los conceptos de probióticos. Esta asociación de estudiosos de los probióticos y los prebióticos hizo un consenso el año pasado y nos ofrece esta definición. Son organismos vivos administrados en cantidades adecuadas. Ahora te van a decir, pero hay por ahí algunos probióticos que los bichos no están vivos. Espérenme tantito, no me ganen. Tenemos lactobacilos, bifidobacterias, con su especie, subespecie, la designación que es el apellido, y aquí fíjense bien, aquí está el depósito, aquí está la ficha, lo que les estoy diciendo de la Comex, ¿sí? Queremos que nos manden por favor Bifidobacterium, ahí está el numerito y pídanlo. Prebióticos, es el sustrato que es selectivamente usado por microorganismos del huésped para conferir beneficio a la salud. Por ahí tenemos varios productos que son simbióticos. Esto es un probiótico y el prebiótico. Cuando estos empezaron a salir, yo les decía que son como los simonquis, ¿no? Que le venían los simonquis, los pececitos, y el alimento para que crezcan los pececitos, ¿no? Pero hoy tenemos otro nuevo, ¿sí? Los farmabióticos, que bueno, son una nueva familia de suplementos de terapia probiótica o de restauración de la microbiota, y que se trata de un proceso complejo de esterilización, de desecación, y donde
tomamos las bacteriocinas o los elementos postbióticos y los administramos. En este caso hay algunos, en especial el laboratorio que hoy nos dio de comer tiene a uno que es la estrella, y con todo este proceso de liofilización en calor lo estudiaron y no pierde sus propiedades terapéuticas, que eso es lo bueno. Son los parabióticos o los posbióticos. Más o menos a la altura de Melnikov está Piapucard en el tratamiento antidiarreico. Creo que todos, o seguramente todos, por lo menos en mi caso, mi papá que también fue médico, fue internista, cuando a los pacientes les daba mucho antibiótico o tenían que darle, siempre decía, consíganle por favor yogur o consíganle leche búlgara, una cosa. ¿Para qué? Para la flora intestinal. Bueno, este concepto viene desde hace muchísimo tiempo. El problema es que seguimos, híjole, nos cuesta un trabajo loco adoptarlo, ¿no? Ahí están las cajitas supermodernas, ¿no? Y entonces, para cerrar la charla y mencionando al grupo de patrocinadores, en este caso no se trata de darles mucha coba, sino agradecerles que nos han permitido platicar de esto, ¿sí? A este producto que es Lacteol Fort, que tiene 2 cepas y que nos permitió trabajar con los niños con diarrea, que es la indicación más importante, la diarrea aguda, la diarrea post-antibiótico, ¿sí? ¿Ya estamos sobre el tiempo? Ah. Este es el proceso de preparación de este producto. Es impresionante, seguramente algunos otros laboratorios deben tener manufacturización igual de compleja, pero sí me quedé con la tarea de agradecer la cortesía de esto y mencionar a uno de los probióticos, aunque aún así lo consideramos un farmabiótico, pero seguramente lo vamos a seguir llamando probiótico, que utilizamos día con día. Tenemos muchos pacientes con diarrea, tenemos muchos pacientes. Aquí tenemos un lactobacillus que decíamos que sirven para la presión arterial. Bueno, habría que hacer estudios para saber si tiene efectos ante estos problemas cardiovasculares que estábamos mencionando. ¿Qué hace este producto? Bueno, mejora la barrera física del intestino, nos ayuda a restaurar la barrera epitelial, ayuda al incremento de la producción del moco, que es muy importante como una defensa. Tenemos la secreción de péptidos estimulada de las bacteriocinas y nos ayuda a la modulación del sistema inmune. Algo muy importante que a veces no pensamos es la seguridad. Como en este caso son bichitos muertos, bueno, pues son muy seguros. Hay por ahí algunos que no son considerados generalmente seguros, pero realmente el riesgo está muy clarito con pacientes con inmunocompromiso muy importante, con pacientes que tienen intervención cardíaca con catéteres, se sugiere no darlos por esta circulación portal y sistémica. Ajá. Es muy rara la bacteriemia y la fungemia, muy rara. Aquí está en quien se sugiere, en todos, no nada más
tener cuidado con los probióticos. Y decíamos, bueno, finalmente es la dosis es de 5,000 millones o de 10,000 millones 2 veces al día, de 3 a 7 días. ¿Y se puede dar más? Sí, se puede dar más.